Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster y querida audiencia a la que hacen parte de la comunidad de terror nocturno. Por cuestiones personales, quisiera mantener mi nombre en el anonimato. Lo siguiente que te contaré es completamente real, y hasta la fecha, el simple hecho de recordarlo me provoca un fuerte escalofrío en todo el cuerpo. Esto me sucedió cuando tenía 19 años de edad. En ese entonces había recibido de herencia un utilitario, es decir, un vehículo, así que buscando la forma de sacarle un poco de provecho a esto, tuve la brillante idea de usarlo para fletes y mudanzas. Hasta ahí todo parecía bien, ¿no? El problema es que al ser de un pueblo pequeño, pues no tenía tantos clientes para solventar mis gastos y que fuera del todo redituable. Así que buscando soluciones a esta falta de clientes, se me ocurrió hacerme un lugar en las ciudades vecinas. Todo iba bien. El negocio estaba funcionando de manera adecuada y por lo tanto, hasta cierto punto, era común que pasara por ciertas rutas y carreteras y usase sus gasolineras para cargar combustible en el camino. Y claro, aprovechar también para usar sus baños en esos trayectos que eran un poco largos. En una de estas gasolineras, una especialmente grande, una noche fui a cargar gasolina y además quise comprar unas frituras para mi en ese entonces novia. Al ir a la tienda, pude ver la sombra de lo que parecía un niño. Estaba corriendo entre las estanterías. No sería nada extraño, quitando el hecho de que pues era de noche, pero podría ser el hijo de algún otro cliente. Hasta que al querer entrar, el empleado de la gasolinera se me acercó, me paró y me dijo: «Muchacho, disculpa, la tienda se encuentra cerrada». Esto me lo dijo con una sonrisa de amabilidad. «Sí, perdón», le dije, un tanto avergonzado, al ver que era evidente que estaba cerrado, pues había poca iluminación en el interior de la tienda. La verdad, se me hacía un poco extraño. Estaba inmerso en mis pensamientos cuando inmediatamente recordé lo del niño que había visto adentro y le dije asustado: «Oye, pero ahí adentro hay un niño», casi gritándole y con evidente terror en mis palabras. El empleado y yo intentamos nuevamente ver por afuera si es que había alguien adentro, poniendo nuestras manos en la ventana para poder aclarar mejor la vista, pero al intentarlo sin éxito alguno, luego se retiró y tras un momento volvió a los pocos minutos con un manojo de llaves entre sus manos. En ese momento no sabía con exactitud si había sucedido algo parecido o si alguien ya le había reportado algo parecido, pero a mi parecer no cualquiera se tomaría la molestia para abrir una tienda en medio de la madrugada, y más teniendo en cuenta que pues yo era un completo extraño que venía a la carretera de paso. Tras encontrar la llave adecuada y abrir la cerradura, por fin logró entrar y prendió algunas luces, y para sorpresa de ambos, no había nadie. Yo estaba completamente mortificado. Podría jurar que había visto la sombra de una persona pequeña con mis propios ojos. Casi te lo podría asegurar, pero al no tener evidencia alguna de lo que había presenciado, simplemente se lo atribuía al cansancio y al estrés del camino y el trabajo. La verdad es que por dentro me sentía un tanto asustado, pero también un tanto apenado porque pues prácticamente había hecho que el muchacho abriera la puerta para revisar, siendo esta una falsa alarma. Pero lejos de eso, el empleado estaba extrañamente tranquilo, como si esto ya lo hubiera pasado antes. Muy apenado por la situación, decidí ya no darle más vueltas al asunto. Simplemente me disculpé por las molestias y me fui de ese lugar a seguir mi camino. El tiempo fue pasando y yo seguí con mi vida normal, sacando adelante el negocio como de costumbre. Meses después de lo que me había sucedido en esa extraña gasolinera, luego de una mudanza que estaba realizando a otra ciudad cercana por el rumbo, volví a pasar por esa misma estación de gasolina. Ya había pasado varias veces anteriormente, en el transcurso de esos meses, pero nada paranormal había ocurrido. Simplemente lo había dejado como una anécdota aislada, producto del cansancio y el estrés. Pero ese día volvió a ocurrir. Me había detenido nuevamente para pasar a cargar gasolina y aprovechar para surtirme a la tienda, al ir a comprar gaseosas o una botana o lo que fuese que se me antojara en ese momento. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me acerqué y pude observar a un infante y a un adulto
correr de un lado al otro del pequeño comercio. Pero lo que más me llamaba la atención era que ninguna persona parecía notarlos o siquiera hacer algo. Digo, no es como que tenga algo de malo que estén jugando en la tienda, mientras no molesten o afecten a nadie. Podría ser simplemente un padre y su hijo jugando un poco, pero igualmente estas acciones son algo que llamarían la atención de cualquiera, y hasta por puro instinto uno voltearía a ver qué es lo que están haciendo, casi como juzgándolos, por lo que empecé a pensar algo raro, y es que al entrar era evidente que estas dos personas no estaban del todo en este plano terrenal, o al menos no como cualquier otra persona. Al darme vuelta, pude ver a las dos figuras y empecé a percatarme aún más de extraños detalles, que por ejemplo, las dos sombras que corrían no se notaba ninguna característica física, es decir, era como si fueran eso, simplemente sombras, mientras que a las demás personas que estaban dentro de la tienda se les podían ver ciertos detalles físicos. Era como si simplemente estas fueran como energía. No sé bien cómo explicarlo, pero el hecho de que nadie más pudiera verlas y que tuviera la sensación de que ellos no tenían masa física, simplemente me hizo pensar en que estas dos figuras, en realidad, eran espectros. Posiblemente habían sufrido algún accidente cercano y sus almas quedaron completamente atrapadas en ese lugar. La verdad es que no quise acercarme a preguntar por miedo a que pensaran que estaba completamente loco. Simplemente desde ese día decidí que jamás volvería a comprar en esa tienda. Por obvias razones no puedo decir lo mismo de la gasolinera, ya que a veces pues es indispensable, aunque la verdad en la medida de lo posible siempre evito volver a pararme por ese lugar, aunque solo sea a cargar gasolina. Al momento que te escribo esto, simplemente me vienen los recuerdos a la mente y termino sintiendo un fuerte escalofrío recorriéndome la espalda. Siempre me quedaré con la duda de cómo fue que aquellas almas habían quedado atrapadas dentro de esa tienda, en medio de la gasolinera, sobre la carretera. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Luego de esta primera historia que te acabo de contar, lo segundo paranormal que me ocurrió en una gasolinera fue una que fue la primera y única vez que visité ese lugar. Era una gasolinera ya de por sí algo relativamente extraña, en una zona que jamás me gustó pasar. Una zona que por alguna extraña razón me sentía de alguna forma observado. Esa noche eran las 12:03 de la madrugada. Todavía recuerdo bastante bien esa hora, ya que me quedó marcada cuando la vi en el reloj. Traía muy poca gasolina en el tanque. Era vital que encontrara alguna estación de gasolina lo más pronto posible, o me quedaría en la calle varado. Además, estaba haciendo frío y solo estaba vestido con unos pantalones cortos y una remera sin mangas, por lo que me sería un problema bastante grande estar en esta situación si no encontraba una estación de gasolina pronto. Iba manejando, tratando de hacer memoria, dónde quedaba la gasolinera más cerca en ese camino, cuando de pronto un cartel color rojo brillante me recordó que allí estaba una estación de gasolina. Solté un fuerte suspiro de alivio y en mi cabeza dije para mí mismo: ¡qué suerte tengo! No sabía que más temprano que tarde me arrepentiría de estas palabras. Me dirigí allí y estacioné mi camioneta para cargar combustible. Extrañamente no había nadie en la isla despachadora de gasolina, así que toqué el claxon para que supieran que había llegado un cliente. Seguramente estarían en el baño o distraídos en la bodega o algo por el estilo. Pero nada. Pasaron un par de minutos y nadie se dignaba a salir para atenderme. Yo por dentro ya me sentía un poco nervioso por la situación, pero el hecho de que estuviera tan bajo de combustible y pudiera quedarme en cualquier momento sin gasolina en medio de la carretera, me hacía pensármela, si debía insistir un poco más o marcharme de ese lugar. Decidí bajarme del vehículo y fui a ver adentro de la pequeña garita o caja, a ver si había alguien que me pudiera atender. Pero cuál fue mi sorpresa al ver que estaba solo la radio prendida, y para hacerlo más tétrico aún el asunto, ni siquiera estaba sonando una estación de radio, sino que simplemente se escuchaba estática en el lugar, como si hubiera interferencia, y no estuviera captando señal alguna. Fue allí que me empecé a sentir de alguna manera observado. El frío me estaba matando, como les dije anteriormente, pues iba bastante descubierto de ropa, pero por alguna extraña razón
Esa noche se sentía mucho más fría que las anteriores, como si únicamente en esa gasolinera el clima estuviera más congelado. Esta situación ya me estaba comenzando a poner bastante nervioso. Miré para un lado, para el otro, tratando de encontrar la más mínima señal de vida. Incluso hasta llegué a pensar que tal vez los estaban asaltando los empleados o algo así por el estilo. Pero simplemente no había nadie en ningún lado. Toda esta situación era bastante extraña, pero traté de buscar alguna explicación lógica, ya que no me quería ir en el vehículo, temiendo a que se quedara en medio del camino. Estaba a un par de kilómetros del pueblo más cercano, y según yo a mis cuentas, no llegaba con suficiente combustible a ese lugar. Antes de que se me quedara parado en medio de la carretera mi camión, intenté pensar en la razón. Tal vez no había agua, y se fueron a la maleza atrás de la gasolinera para hacer sus necesidades. O tal vez simplemente se había quedado dormido en algún lugar de la gasolinera. No lo sé. Varias ideas se me vinieron a la cabeza, cada una más absurda que la anterior. Estuve ahí durante varios minutos, y al no ver a nadie más, decidí agarrar la linterna y me fui caminando al pueblo. Dejaría la camioneta en ese lugar que me parecía mucho más seguro que dejarlo varado en medio de la carretera, pudiendo ocasionar un accidente, o que me robaran mi camión. Pónganlo en escena. Era de madrugada, en medio de una carretera desolada, únicamente iluminado por la luz de la luna y mi linterna. Para mí, era una escena aterradora. Sin embargo, seguí caminando rumbo al pueblo, pero tras unos minutos empecé a sentirme mal, como observado, pero no de la forma normal como alguien a quien le llamase la atención, sino observado de alguna forma llena de maldad, como con odio. Es difícil describir esa sensación, pero estoy seguro que a uno que otro de tu audiencia ha tenido esa misma experiencia cuando alguien los ve mal. Aproximadamente a los 300 o 350 metros que ya había recorrido, era casi insoportable el frío. Yo sé que no iba de la forma más abrigada posible, pero te juro que el frío que sentía no era para nada normal. También me estaba sintiendo pero muy cansado. Me costaba caminar. Toda esta situación empeoró cuando empezó a llover muy lentamente, dejándome una fina capa de agua. Ahora hasta me costaba respirar por todo el agua que caía sobre mi cara. Me dificultaba jalar el oxígeno. Debido a esta situación y que, según mis cálculos, me faltaba una importante parte por recorrer, decidí volver a la estación de gasolina a refugiarme, antes de que la lluvia empeorara. Como dije, vestí una remera sin mangas y un pantalón bastante corto. Tardé lo que pareció una eternidad, pero finalmente pude llegar a la estación nuevamente. Aún se encontraba vacío el lugar, así que me subí a mi vehículo y me propuse escuchar la radio, para matar el tiempo en lo que pensaba en alguna solución. Pero nada, no había ninguna señal. Estaba abrumado, maldiciéndome en mi interior por no haber cargado gasolina antes y ahora estar metido en esta maldita gasolinera y este maldito problema. Y lo peor era que la lluvia no hacía nada más que aumentar mi tristeza y hasta cierto punto, coraje. De ahí en aparte viene lo más aterrador. No sé qué me estaba pasando, pero todos los pensamientos tristes que tenía se presentaron juntos en ese momento. Era horrible. Pensé que sería una crisis de ansiedad que me estaba pegando por todo el estrés de esta situación. Los pensamientos intrusivos estaban volviendo persistentes e insoportables, hasta que de un momento a otro todo cambió. Todo mi entorno. La lluvia ya no estaba. Y no había parado de llover, sino que simplemente dejó de haber nubes en el cielo. La estación de servicio estaba mucho más iluminada que cuando la vi unos instantes atrás. Además, el empleado había aparecido en el medio de la estación sentado, escuchando su radio. Yo me quedé completamente consternado. Bajé y vi que el empleado vino hacia mí con una sonrisa muy amable. Pude percatarme de que yo estaba mojado y mi camioneta también estaba mojada, pero todo lo demás estaba seco, como si nunca hubiera llovido en ese lugar. El empleado me vio extraño al verme todo empapado junto con mi camioneta, como si hubiera pasado por un arroyo o algo así. Le dije todo lo que pasé en la noche, pero él solo me vio como si fuera un loco. Me dijo que recién había estacionado allí y él había salido inmediatamente en cuanto escuchó el sonido de un motor. Yo estaba confundido, pero era verdad. Eran las 12:05 de la madrugada, según el reloj. ¿Recuerdas la hora que te había dicho? Nunca había visto el horario en todo este tiempo más que cuando me topé con el despachador. Sin más que preguntar, cargué la gasolina y me
me fui a mi casa. Allí, al poner la ropa para secar en un tendedero, me di cuenta del espantoso olor que tenía. No le di mucha importancia y fui a bañarme. Al día siguiente pude notar en mi cuerpo como un film de agua en mi piel y había mojado toda la cama. El olor de esa agua era putrefacta. Al bañarme tardé un buen rato en quitarme todo el mal olor e incluso tuve que mandar a lavar mi colchón. Pero esto me salió una fortuna, pues dijeron que tuvieron que lavarlo muchas veces, pues el putrefacto olor no salía. Y sobre la ropa tuve que tirar toda, pues a pesar de que por más que lo lavaba, jamás salió el mal olor. No sé qué pasó esa noche, pero me marcó por mucho tiempo. Es como si de alguna forma hubiera entrado en una realidad alterna en la que parecía haber estado durante horas, pero en mi mundo solo habían pasado tan solamente 2 minutos. Ya por última instancia, hubo una gasolinera en particular, a la que yo consideré mi favorita, ya sea por su trato y amabilidad en el servicio, como su tranquilidad que emanaba. Esta gasolinera era de pueblo, bastante apartada y solitaria, pero el trato del empleado al cliente y lo amena de sus charlas eran fantásticas. A veces nos quedábamos charlando unos buenos minutos luego de cargar gasolina, o mientras lavaba mi vehículo. Era muy cálido el lugar, y recalco el era, porque varios sucesos hicieron que dejara de serlo. Los primeros acontecimientos fueron sencillos, ruidos extraños en los baños, como si hubiera gente dentro usándolos, pero era evidente que estábamos solos. Al principio le decía al empleado sobre esos extraños ruidos, pero lo desestimó alegando que podrían ser ratas o animales del campo. No olvidemos que esta gasolinera estaba muy alejada de todo, y que se metieran animales pues era muy común de cierta forma. Al principio pensé en esa posibilidad y me quedaba un tanto tranquilo con esa explicación, pero cada vez que pasaba, era evidente que no era un animal el sonido. Se escuchaba que levantaban la tapa del sanitario, o que tiraban de la cadena de la taza, y que abrían y cerraban las llaves de agua en los lavabos. Claramente esto me daba un poco de miedo, pero con el tiempo me terminé acostumbrando, pues no era más que eso, y además con el empleado, al cual le diremos Benito, nos habíamos hecho bastante buenos amigos, por lo que de cierta forma todo estaba bien. Recuerdo muy bien una noche en especial. Estaba volviendo de una mudanza que tardó mucho tiempo. Tras acabar el traslado, por fin estaba volviendo a mi ciudad. Estaba yendo con mi hermano mayor, pues él me ayudaba cuando no podía con todo el trabajo yo solo. Podría decirse que somos el dúo dinámico. Estábamos en la carretera de mi gasolinera favorita, pero solo quería ir a mi casa y descansar. Lamentablemente, estaba tan cansado que no sabía si llegaría a mi casa. Por eso le propuse a mi hermano que hiciéramos una siesta para luego seguir, así como los traileros que se quedaban a dormir en sus unidades en los paraderos. Pues bueno, nosotros hicimos lo mismo en nuestra unidad, solo que decidimos hacerlo en esta gasolinera que solía ser mi favorita. Mi hermano aceptó la propuesta, ya que era un poco peligroso que manejara cansado, ya que podría provocar un accidente al quedarme dormido por unos segundos. Ambos estábamos destrozados. Al llegar a la estación de gasolina, estaba Benito, que me saludó muy animado como de costumbre, pues la carretera estaba totalmente vacía y se estaba aburriendo. La radio, aunque suele ser una fiel amiga y acompañante en medio de la soledad, especialmente en la carretera, a veces aburrida y se vuelve monótona. Estuvimos hablando un buen rato con el despachador, Benito, y le di dinero para que lavara mi unidad. Estábamos hablando los tres muy amenamente, en medio de la madrugada con la fría brisa del viento, hasta que me di cuenta que apestábamos muy mal con mi hermano. Claro, producto de tantas horas de traslado y el trabajo arduo que habíamos estado realizando. Era normal, pero como uno se acostumbra al olor, pues no nos percatamos del todo. Allí, Benito nos dijo que podíamos usar las duchas del lugar, que por muy poco dinero podríamos irnos ya limpios. No tenía nada que perder, así que fuimos a ducharnos. Seguramente el agua nos refrescaría y nos vendría bien para descansar mejor. Al entrar al baño, pude ver por unos segundos a un hombre, a lo que yo muy apenado le dije: disculpe, no me di cuenta que estaba ocupado. Pero en ese momento mi hermano me vio como extrañado y me preguntó: ¿con quién hablas? Yo, confundido por su pregunta, le respondí que al hombre que estaba adentro, que no me había percatado de su presencia. Pero al momento de querer señalárselo a mi hermano, me di cuenta de que allí no había nadie.
Por un momento pensé que me había confundido por la poca iluminación que había en ese lugar. Además de que, a decir verdad, las instalaciones del lugar pues no eran muy lindas que digamos. Los cubículos de los baños eran básicos, los lavabos igual, y las duchas que estaban más atrás eran 3 y sin divisiones para el descontento de mi hermano mayor, pues él es muy pudoroso, pero parecía que era peor el hedor que la vergüenza. Entonces nos desvestimos para ducharnos. Claramente iba a ser un poco incómodo para nosotros dos, pero pues igual éramos hermanos, así que no había tanto problema. Simplemente primero se metía uno y después el otro. Total, era de madrugada y era poco probable que alguien más entrara. Y yo podría quedarme haciendo guardia en la entrada para que nadie más entrara. Al ir a las duchas, todo estaba tranquilo, pero había algo que me inquietaba. Mi hermano se fue a bañar primero, pues es mucho más vergonzoso. Cuando terminó, me indicó que entrara a las duchas. Así lo hice, pero mientras me preparaba para ducharme, mi hermano me dijo que se sintió muy incómodo, pero de forma muy exagerada, según sus palabras. Le dije que tal vez no era nada. De por sí es normal que una persona se pueda sentir intimidada. El baño es algo muy privado y personal, y no cualquiera se siente cómodo bañándose en un lugar de paso en medio de la carretera. Yo por mi parte no le di tanta importancia y seguí con la ducha. Pero al minuto casi pude percibir que el agua en cierto rincón no se comportaba del todo normal. Era como si algo lo hiciera parar, como si estuviera pegando con un tubo o algo así. Pero al pasar la mano por donde creía que pegaba, nada pasaba. Luego de eso no le tomé importancia y seguí con lo mío. Pero a la mitad del baño sentí que alguien me tocó el hombro. Ahí sí me sentí un poco más extrañado y a la vez irritado. Seguramente mi hermano me estaba jugando una broma pesada, pero al darme la vuelta no había nadie. Un poco enojado y cansado, pensando que podría ser mi hermano molestándome, salí de la ducha, aún con el jabón en el cuerpo, para confrontarlo y decirle que me dejara de molestar, que no estaba de humor para esos juegos. Mi hermano puede ser el mayor, pero en tamaño físico es más pequeño y delgado que yo. Pero la dinámica de bromas de hermanos que se llevan bien pero bromean pesadamente aún existía. Le pedí amablemente, entre comillas, que me dejara de molestar, ya que no estaba de humor para esas bromas en este momento, que de por sí era incómodo estarse bañando en ese lugar. Pero él solo se rió de mí por salir sin ropa, enojado y a medio enjabonar, como que no sabía muy bien de lo que estaba hablando, y solo se limitó a burlarse de mí. Volví a las duchas, pero al entrar, volví a ver a un hombre, pero esta vez la imagen era mucho más clara. Era un hombre adulto, ya por los 50 años aproximadamente. Vestía una remera sin mangas y unos pantalones estilo militar y botas de gran tamaño. Era parecido al Terminator, y lo digo en serio, para que se den una idea, pero mucho más avejentado. Le pedí disculpas y permiso, que quería seguir bañándome, antes de que el jabón y el shampoo empezara a secarse y a irritarme la piel. Él se volteó para verme, pero no me hizo caso. Se mantenía allí, mirándome con su cara cansada y confiada. Le reiteré lo mismo, que por favor se retirara, pero tampoco hizo nada. En ese momento pensé que él siempre había estado ahí desde un principio, pero que no lo había visto. Posiblemente hasta podría ser un acosador o hasta padecer de sus facultades mentales o algo por el estilo. Como sea, el caso es que mis gritos para que se saliera y me dejara terminar de bañarme alertaron a mi hermano, que al venir pude ver cómo se puso pálido. En ese momento nos dimos cuenta de un par de detalles. Según mi hermano, no iba a entrar a nadie en ningún momento. La puerta del baño estaba cerrada y era extremadamente ruidosa, ya que era de fierro viejo y pesado. Yo pude notar que desde el reflejo de los lentes de mi hermano no se veía a ninguna persona. Mi hermano se quitaba y se ponía los lentes continuamente porque decía verlo como medio borroso. Y por último, el agua parecía no mojar a esta persona, sino que lo traspasaba de alguna manera, sin que pudiera tocar el agua a su cuerpo. En ese momento corrimos como alma que lleva el diablo a buscar nuestras cosas, pero en la puerta aparecieron 2 personas más. Eran personas normales, pero atravesaron la puerta como si estuviera abierta. En ese momento nos congeló el miedo. Pudimos ver que estas personas tampoco se reflejaban en el vidrio. Era horrendo. Nuestros gritos claramente alertaron a mi amigo Benito, el cual vino y nos llevó sin pensarlo a un cuarto dentro de los baños, donde dejaban las cosas de limpieza. Era pequeño, oscuro e incómodo, y más porque mi hermano solo estaba vistiendo unos boxers y yo estaba completamente como Dios me trajo al mundo.
Prendí una luz y mi amigo empezó a contarnos. Ellos son espíritus, fantasmas o lo que sea, pero no pertenecen a este mundo. Aquí hace muchos años, décadas quizás, hubo un asesinato múltiple, un robo que salió mal y los espíritus aún velan por aquí. Pelean, se golpean, de todo. Por eso se escuchan y efectivamente escuchábamos un escándalo afuera, como si una violenta pelea se desarrollara afuera. Gritos, golpes, que se tiraban de todo. No sé cuánto tardó en calmarse el alboroto que escuchábamos afuera, pero no fue tanto. Al salir, vimos todo desordenado, tirado, como si hubiera pasado un huracán. Nuestra ropa estaba tirada, mojada, y hasta algunas incluso desgarradas. Mis boxers y mi pantalón estaban rotos de alguna manera. Estábamos incrédulos, no podíamos creer lo que nuestros propios ojos estaban observando. Como yo ya tenía experiencia con situaciones paranormales, pues de cierta forma lo medio comprendí, pero sí fue algo bastante impactante de ver. Nos vestimos como pudimos y nos largamos. Tiempo después vino un buen cheque por el dueño del local para cubrir la ropa rota, y a mi amigo pues le perdoné. Él no era culpable de nada, pues según él, eso pasaba de forma aleatoria, al menos la forma violenta, y me mandó a hacer una limpia ya que era muy posible que alguna mala energía o espíritu se me hubiera pegado, ya que había tenido contacto de alguna manera con esos seres de bajo astral. Y fíjate cómo son las cosas. Gracias a esto que me sucedió y que me hizo una limpia, me enteré de que me hicieron algunos trabajos de brujería que no salieron bien, o hicieron lo que tenían que hacer. Pero es para otra historia, que si te gustó a ti, a toda la audiencia de Terror Nocturno, con mucho gusto se las puedo redactar. También explicaría por qué soy tan frecuentado por sucesos paranormales. De antemano, muchas gracias por escuchar mis anécdotas, Foster, y un saludo muy grande para ti, a tu equipo y a toda la comunidad de Terror Nocturno. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de Terror Nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando que quieres la segunda parte, para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos, para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno, y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.